Capital Radio Comunidad Valenciana. Ciclo empresarial es certeza, rigor y pronóstico realista sobre las empresas valencianas. Ciclo empresarial es un retrato de nuestros políticos, de la repercusión de sus decisiones y de sus objetivos de gobierno. Ciclo empresarial es también macro y microeconomía, un reflejo de la justicia y del turismo que te acompaña todas las tardes de 18:30 a 20 horas en Capital Radio Comunidad Valenciana, de la mano de José Luis Pichardo. Muy buenas tardes, bienvenidos. Aquí iniciamos un nuevo día en Ciclo Empresarial. Bueno, nueva tarde ya, tarde y además camino de la noche. Es lo que tiene cuando ponemos el epílogo aquí en Ciclo Empresarial en Capital Radio Comunidad Valenciana a la jornada entre las 6:30 y las 8 de la tarde. Y hoy por fin volvemos a tener redifusión en CV Radio. Ya hace algunos días que no podíamos participar de nuestra emisora hermana. Pero bueno, las retransmisiones deportivas así marcan como siempre la agenda, sobre todo a través de la 94.5 de la FM, perdón, y por este motivo, precisamente, como les decimos, bueno, pues hoy sí que tenemos ese hueco habitual entre las 9 y las 10 de la noche, de lunes a miércoles, cuando, insisto, nos lo permiten las retransmisiones, y jueves y viernes, no, viernes ahora no, jueves entre las 9 y las 10:30 de la noche, que no va a ser el caso de mañana, porque mañana vamos a variar un poquito con los horarios. Vamos a estar con CV Radio de 9 a 10 de la noche y justo una hora antes, entre las 8 y las 9 de la tarde, pues estaremos con ustedes en Capital Radio Comunidad Valenciana. ¿Por qué? Aprovecho para adelantarlo, porque en nuestro horario habitual, entre las 6:30 y las 8 de la tarde, hay un programa especial organizado por distintas gestoras, programa nacional realizado desde Alicante, que contará con la presentación y conducción de nuestra compañera Laura Blanco. Así que, insisto, mañana de 6:30 a 8 no van a tener este programa que es habitual todas las tardes en Capital Radio Comunidad Valenciana. Tendrán ese programa de gestoras, pero sí que a continuación, cuando termine entre las 8 y las 9, un programa un pelín más cortito de lo habitual, tendremos el espacio dedicado al turismo, que además viene muy cargado de contenidos, porque hablaremos sobre la figura hipotética o no del alcalde de noche, un modelo implantado en ciudades como Ámsterdam o como Zúrich, y que de hecho esos responsables o parte de esos equipos han estado presentes hoy en ese segundo Congreso Nacional de Ocio Nocturno que ha acogido la ciudad de Valencia, debatiendo sobre modelos y propuestas que permitan, como siempre, una mayor conciliación entre los vecinos, es decir, aquellos que quieren descansar, pero también respecto a los que quieren divertirse y aprovechar todas las grandes ventajas que ofrece una ciudad. Puede empezar a implantarse en Valencia esta situación, pero también puede perfectamente extrapolarse, qué duda cabe, a otros puntos de la Comunidad Valenciana. Pues insisto, mañana de 8 a 9 de la tarde o ya de la noche, Ciclo Empresarial en Capital Radio Comunidad Valenciana, y justo al finalizar empezaremos en CV Radio entre las 9 y las 10 de la noche. Pero bueno, hoy, en este horario habitual, de 6:30 a 8, aquí con ustedes en Ciclo Empresarial en Capital Radio, y insisto, en CV Radio de 9 a 10, vamos a analizar la actualidad en clave económica, financiera, empresarial y política. Siempre me dejo para el final la política. Ya saben ustedes, conocen de sobras la gran noticia del día de hoy en clave política, la dimisión de la que ha sido, en los 3 últimos años, presidenta de la Comunidad de Madrid y uno de los cargos pesados de los populares, incluso a nivel nacional. Llegó a sonar como posible recambio de Mariano Rajoy la figura de Cristina Cifuentes, harta
de sufrir un linchamiento personal y mediático, lo cual evidentemente no justifica, más allá del vídeo de esta mañana, las cremas que se aparecían, no aparecían, se las llevó o no se las llevó de un supermercado, pues de toda la polémica generada alrededor, como ustedes saben, de esa presunta adjudicación irregular obtenida de ese máster a cargo, como decimos, de la ya ex presidenta de la Comunidad de Madrid. Con esta dimisión de Cristina Cifuentes se cierra un nuevo episodio de mucha crispación política, pero insisto, desde la perspectiva también de ciertos análisis, creo que en este país se han sobrepasado las líneas rojas. Lo anunciaba esta mañana Cristina Cifuentes, la propia afectada por estas circunstancias. Una cosa es denunciar lo que puede ser un hecho constatable, parece ser al final, que es esa presunta adjudicación irregular del máster o de cualquier otro tipo de beneficio que obtenga un cargo político a costa precisamente de su posición social y mediática también, y otra cosa distinta es que te linchen materialmente. La obligación, nuestra obligación como responsables de comunicación, es decir, como periodistas y los medios de comunicación en general, tenemos esa, insisto, responsabilidad con todos ustedes, con oyentes y con la sociedad civil, de denunciar aquello que no creemos conveniente. Es nuestra obligación, es un ejercicio del Estado de Derecho y, por tanto, haciendo acopio del modelo de la libertad de expresión, pues también lo rige así la Constitución. Ahora bien, de denunciar un hecho, hacer el seguimiento informativo que corresponde, a que finalmente se termine acosando por acoso y derribo, y lo redundo respecto a una figura política, hay márgenes y diferencias sustanciales. Y esto es el caso que ha ocupado y que le ha pasado a Cristina Cifuentes. Con otro añadido, si nos ponemos a repartir estopa en clave mediática y política, lo tenemos que hacer con todos los dirigentes políticos, no siempre con los del mismo color. No es cuestión de defender a los de un partido, ni de atacar a otros. Es cuestión de utilizar la misma vara de medir prácticamente para todos. Tenemos muchos casos, muchos nombres, en el PSOE, en Podemos, Íñigo Rejón se me ocurre entre ellos, y muchos otros altos cargos, porque el escándalo de Cifuentes ha puesto encima de la mesa esos presumibles adjudicaciones no correctas o irregulares de ese tipo de ostentaciones y de títulos obtenidas por distintos cargos públicos que, insisto, ejerciendo pues esa capacidad que tienen de influencia, pues les ha permitido obtenerlos. Vamos a investigarlo todo y que esto continúe. Hemos abierto la caja de Pandora, que así siga. Esto por un lado. Por otra parte, ¿qué es lo que nos va a ocupar en el programa de hoy, al margen de abrir evidentemente con el asunto de la dimisión de la ya expresidenta de la Comunidad de Madrid? Está el tema de la aprobación de los presupuestos generales del Estado, o al menos en principio eso se contempla. PNV y Mariano Rajoy, o lo que es lo mismo, el Partido Popular e Íñigo Urkullu han alcanzado un acuerdo, porque a los nacionalistas vascos esto de seguir esgrimiendo el tema de la aplicación del 155 en Cataluña, que me permita la expresión, como que no colaba. Y como no colaba, porque ellos ya han obtenido bastante rédito de la última negociación, pues había que buscar otro tipo de argumentación. Se ha obtenido vía pensiones un incremento del 1,6% para este presente ejercicio de 2018 y de un incremento proporcional al IPC de cara al próximo año 2019. Era la única baza con la que podía negociar el PNV, que ha quedado muy bien con sus votantes de cara a la galería en el escaparate nacional, y al PP, pues ya de paso, le solventa en parte un problema que le viene acuciando últimamente, que es el de los salarios destinados a las personas mayoritariamente de edad avanzada y que ya no trabajan y por tanto no cotizan. Bien, matamos en teoría dos pájaros de un tiro. Y a la pregunta de ¿había que aprobar los presupuestos, sí o no? Sí, había que aprobarlos, porque el tiempo se acababa e indiscutiblemente había que actuar ipso facto. Si no, nos volvíamos a meter en problemas desde la perspectiva del remanente de las partidas económicas que van destinadas a ayuntamientos, comunidades autónomas, etcétera, que luego nos quejamos de que no tenemos dinero. Por último, en esta semana, y estamos a miércoles, constatamos ya casi en parte el movimiento que va a realizar el PP valenciano respecto a la ciudad de Valencia. María José Catalá sí que le gustaría ser candidata, por supuesto, la exalcaldesa de Torrent, exconsellera de Educación, ex portavoz del Consell en la etapa de Alberto Fabra, pero sottovoce puede considerar que no es el momento. Y el lunes tuvimos aquí en nuestros estudios
al que puede ser el candidato y el elegido, además, por cierto, de Isalmonich, que puede ser Eusebio Monzó, actual portavoz del PP en el Ayuntamiento de Valencia, independiente y que además se ha comido literalmente todo el marrón de la imputación en pleno de todos los concejales incluidos en la terna del Grupo Municipal del Partido Popular durante esta legislatura. Vamos a ver qué pasa. Pero puede ser un movimiento donde el PP no vea muchas posibilidades de poder gobernar la ciudad. Desde luego los caminos pasarían irremediablemente por una teórica coalición junto a Ciudadanos, fuerza que siga ascendiendo, pero vamos a ver el cambalache, el cambio de cromos, quién podría encabezar esa candidatura a la alcaldía, si el Partido Naranja o los populares. Y como ahí hay muchas dudas, no parece María José Catalá, actual diputada autonómica, por la labor de sacrificar su carrera política respecto a una candidatura que genera más luces que sombras ahora mismo. A la renuncia de Esteban González Pons se puede unir, insisto, de manera sotoboche, que Catalá ha dicho hoy mismo en una reunión privada que a ella claro que le gustaría, que va a decir, por otro lado. Pero hay otras figuras que ahora mismo parece que pueden ganar y adquirir una cierta relevancia, aunque la última palabra la va a tener Génova. Daniel Matoses, Vicente Ibor, Vicente Montañez, con Marta Rodríguez y Antonio Herrero la parte técnica. Aquí iniciamos esta nueva edición de Ciclo Empresarial, que si nos acompañan, arrancamos con ustedes a partir de estos momentos. Ciclo Empresarial con José Luis Pichardo. Bueno, pues hoy el editorial ha sido un poquito más largo de lo habitual. Ustedes perdonen y disculpen. Buenas tardes y buenas noches para nuestros oyentes de CV Radio. Don Vicente Ibor, bienvenido. Buenas tardes y buenas noches. Igualmente ha sido largo pero intenso, ¿eh? Gracias. Se ha hecho corto, lo cual quiere decir que no es cuestión de minutos. Es que teníamos muchos temas. Uno, el conocido por todos, el caso de Cristina Cifuentes. El otro, conocido por todos, la aprobación de los presupuestos generales del Estado, que no es ninguna broma, tema que además hemos elegido para tematizar el programa de hoy. Y luego, por otra parte, hemos aportado nuestro granito de arena con un tema, bueno, pues de investigación, ¿eh? Que luego podemos equivocarnos completamente, faltaría más. Y sobre todo teniendo a Mariano Rajoy como cabeza pensante de este movimiento en el PP valenciano, pero que podría ser. Pero bueno, yendo por partes, si te parece bien, vamos en primer lugar, lógicamente, con el tema del día. ¿Y cómo lo ves tú? Si estás de acuerdo o no, lo que hemos comentado, que se puede haber sobrepasado líneas rojas respecto a la figura de Cristina Cifuentes. Denunciar la situación, hacer seguimiento de la noticia. Si no ha actuado de manera correcta, pues evidentemente para eso estamos los periodistas, pero de ahí al linchamiento mediático va un paso. Bueno, como cuestión previa quiero decir que efectivamente se han pasado de rosca muchísimo con Cristina Cifuentes, porque en casos muy similares de otros políticos de otras formaciones no se ha atacado tan duramente como con Cristina, con lo cual se han pasado de rosca. Ahora bien, dicho esto, yo creo que lo primero es el partido, lo segundo es el gobierno y lo tercero son las personas. Es decir, el hecho de que cuando revienta el escándalo mediático del máster de Cifuentes, que con mayor o menor razón todos sabíamos que iba a ser un culebrón por etapas, que iba a cubrir los prime time de determinadas televisiones, las portadas de determinados periódicos, que necesariamente se iban a hacer eco, incluso otras cadenas y otros periódicos menos hostiles contra el PP. Efectivamente, era un desarrollo mediático totalmente previsible ante esta situación. Prolongar esta situación que perjudica gravemente al Partido Popular y al Gobierno de la Comunidad de Madrid creo que ha sido un error de cálculo. Yo creo que no iba a escampar, todo el mundo sabía que no iba a escampar, que tenía la pieza cogida porque es una pieza de caza mayor, porque Cristina Cifuentes es una persona que ha luchado contra la corrupción, ha gobernado bien y aparte incluso sonaba como sucesora del propio Mariano Rajoy en muchos foros, con lo cual era una pieza, como digo, importante.
Bueno, no lo han dejado caer. Ella tenía que haber dado un paso atrás al principio del principio de los principios, prácticamente a los 2-3 días de haber salido del tema del máster. Y luego defenderse en cuanto a lo que hubiera querido, si hubiera tenido posibilidad de hacerlo, que en mi opinión, y a la vista de lo que ha salido, parece que no. Dicho esto, ahora lo que ha ocurrido es que ha caído de forma extemporánea, ha caído con un pequeño escándalo insignificante que ha sido la puntilla, con la cual han acabado con el tema, porque es una ridiculez lo de las cremas del supermercado. Eso es una ridiculez, con lo que ya en su día, según ella, sufrió chantaje, con lo cual yo creo que ha sido un tema que tarde además ya era conocido. Es decir, si tuviera que resumir, diría, ha sido injusto y tardío, o injusto y extemporáneo. Es una pena. Ahora vamos a ver si podemos reconducir la situación en la Comunidad de Madrid, que no estaría nada mal para los intereses de todos. Ángel Garrido va a ser su sucesor, que era también... Es un sucesor, pero es un sucesor sin perfil político. Sin perfil político. Perfil muy poco politizado. Es la persona que llevaba un poco algunos temas como número 2 o número 3, y es un perfil provisional hasta que busquen un candidato que para superar a Cristina Cifuentes tiene que ser muy bueno, ¿eh? Sí, también lo digo. Sí, porque la verdad, insisto, era una figura que todo el mundo conocía y que sonaba en la terna de aspirantes nada más y nada menos que a suceder a Mariano Rajoy. Quizá ese al haya frente sido del su PP principal problema en todo esto. Pues puede ser también. Hombre, indiscutiblemente haya habido fuego, amigo, porque esta mañana la publicación aparecía en el caso del diario, de OK Diario, bueno, de todo el mundo es sobradamente conocido. Por ejemplo, la amistad entre Eduardo Inda, su director, y Esperanza Aguirre, que es más lejos, con lo cual haya habido un fuego, vamos, absolutamente cruzado, pero no fuego, no, a cañonazo limpio, que es como normalmente, por desgracia, se dirimen estas circunstancias. Además, el fuego ha sido en un sentido y en otro, porque Cristina denuncia a Fiscalía un tema que afecta directamente a Cristina, claro. a Esperanza Aguirre, con lo cual el mismo caso, querido amigo, claro, con mayor foco mediático puesto, pero el mismo caso que ha sucedido en Alicante, donde al final las pugnas y luchas internas entre Guanyar Alacant, el PSPB, etcétera, han terminado por reventar la historia, que por cierto, aprovecho para decirlo, ayer hablábamos con Bartolomé Fuentes, uno de los miembros destacados de la ejecutiva del PSPB, que estaban, como dicho en plata, atónitos ante la respuesta del, dicen, todo manda más y poderoso uno de los máximos dirigentes de los socialistas valencianos en Alicante, respecto a cargarse por la vía drástica a Eva Montesinos, la que había sonado hasta hacía unos días atrás. De hecho, incluso era la candidata a suceder a Gabriel Echavarri tras esa dimisión. De repente Franco se la cargó, cuando además se da la paradoja de que Chimo Puig la había ratificado y apoyado, como tú bien sabes, el pasado domingo, que vino prácticamente directo de su gira asiática el secretario general de los valencianos para acudir a Alicante, para salir un poco en socorro de la situación, vamos, para animar a la tropa, como se dice coloquialmente. Y ese fuego amigo pues ha provocado todo este lío en Alicante. Pero claro, es la diferencia que suceda entre que pase en Alicante o que pase en Madrid. No, que pase en el PSOE o que pase en el PP. Eso también. Se minimizan las consecuencias, que son muy graves. Porque el lío de Alicante es de órdago. Es decir, cuando además un dirigente le tira el órdago directamente al secretario general, que ha estado ratificando, a la que no era solo portavoz, sino además también presuntamente sucesora de Gabriel Echavarri, que al mismo tiempo había estado ahí en la terna 48 horas antes, que llegue otro que la liquide, pues automáticamente, bueno, pues el caso es que Puig ha conseguido frenar ese relevo de la portavoz socialista. En fin, don Daniel, ¿Juego de Tronos o no? Sí. No lo sé, bueno, pero francamente... En de Alicante, empezando por lo último que habéis comentado, claro, uno comienza a entender algunas cosas. ¿Con qué actitud irían los responsables del PSOE en Alicante a intentar la unidad de la izquierda para conseguir que Eva Montesinos fuera la alcaldesa, sino que no la quieren ni de portavoz? Es decir, que está claro cuál era la actitud. Después, en relación a lo de Cifuentes, yo destacaría 3 aspectos. El primero, gracias al caso Cifuentes, uno ha conocido el hecho de que, habiendo dado clases cuando era joven clases particulares, pues eres pedagogo. En tu currículum puedes poner que eres pedagogo. Otro, que haber venido aquí a colaborar contigo, que venimos muy a gusto y altruistamente, o con algún otro medio,
pues te da derecho en tu currículum a poner que eres periodista. Que eres periodista. Directamente. Claro, eso me produce un poco de risa. Ha estado bien. Algunos políticos ahora cuando les preguntan, ¿tú qué títulos tienes? Dicen, ninguno. Yo no tengo ninguno, por si acaso. Pero en ese sentido ha estado bien. Ha estado bien para conocer todos estos hechos. Después, yo creo que Cristina Cifuentes ha sufrido en sus carnes lo que ella mismo, en un escenario que afectaba a Rita Barberá, pues le pedía a Rita Barberá, que es que se apartara para no dañar al partido. Bueno, sí. Pues en su caso no hay ninguna imputación formal, no hay ni muchísimo menos un procesamiento, ni una condena, ni un juicio oral. Ni un juicio oral. Como si ha dimitido exactamente igual que con Rita Barberá, que se fue igual al otro mundo sin haber sido ni imputada ni procesada. Es más, cuando compareció como testigo, creo que el juez es el que había sido fiscal general del Estado. Dicen que iba a archivar el tema. Y bueno, pues ha sufrido en sus propias carnes lo que ella mismo, pues le decía a otra compañera de partido, a una destacadísima compañera de partido, pues qué es lo que debía de hacer. Sí. Y por último, la profesión de político es una profesión de riesgo. De alto riesgo, diría yo, Daniel. Porque resulta que los distintos partidos no se ocupan tanto de mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, de plantear proyectos y programas factibles, realizables y consensuados, que sería lo ideal, sino que se ocupan y se preocupan de buscarle las quisquiñuelas al contrario y viceversa, y así nos va, que esto parece que sea el cuento de nunca acabar. Desde luego, el que la haga, que la pague, pero hay cosas y cosas. Eso lo decían con respecto a Echevarri y Soe también, que hay casos y casos. Bueno, pues aquí también hay casos y casos. En el caso de la Cifuentes, pues es que dijo que tenía un máster, que lo tenía, pero parece ser que no había cursado. Pero lo debe tener, no lo debe tener ella. Que tenerlo lo tiene. Y el tema de que robó, parece ser que robó las cremitas. Unas cremitas de 40 euros siendo delegado al gobierno, que también hay que ser un poco subnormal si es que lo hizo a conciencia. Ella dice que es que no se dio cuenta y que fue a pagar y... Bueno, en cualquier caso, la entidad de los 40 euros y lo del curso comparado con los 1.000 millones de euros de los ERES, pues es una nimiedad. Una nimiedad, sí señor. Y bueno, está el foco más puesto precisamente en el tema de la nimiedad que en lo que realmente importa. Y se está juzgando en estos momentos un caso de corrupción que yo creo que es el caso de corrupción conocido con mayor monto económico perjudicial para los intereses de todos los españoles, porque no solamente son los andaluces. Hombre, claro. Eso al final de la corrida lo pagamos todos. Hombre, si estamos hablando de una cantidad entre una cosa y otra, como tú has dicho, al final cercana a los 1.000 millones de euros, pues ya me contarás tú. Yo insisto, desde el Partido Popular Valenciano, por esa comida, ese encuentro que hemos mantenido con carácter privado con la dirigente, que lo es, María José Català, y diputada per les Corts Valencianes, ex además alcaldesa de Torrent, ex consellera de Educación, ex portavoz del Consell. Bueno, pues la opinión que ha quedado en principio es que, por ejemplo, el tema de las cremitas como que no se lo terminaban de creer. Y respecto a la candidatura al Ayuntamiento de Valencia, yo creo que el candidato tenía que ser mi amigo Vicente Ibor. Don Vicente Ibor. O si quieren un independiente... empeñado en hundir mi carrera política. O si quieren un independiente, yo voy a proponer a alguien que además no conozco, solamente lo conozco a ese lo conozco, por sus intervenciones en la televisión valenciana, que es Carlos Juberías. Me gusta mucho cómo... Me gusta mucho. Carlos Flores Juberías. Es muy amigo mío y aparte pues ya desde jovencito era un auténtico me parece que sería un candidato independiente fantástico para cualquier partido. Sería para cualquier cosa. Para cualquier cosa vale Carlos Flores. Como Ciudadanos está por ahí buscando fichajes estrella, pues igual. Sí, pero bueno, que para el Partido Popular me imagino que sería un fichaje estrella. Y también destacar otra cosa, si me lo permites, aunque no lo has mencionado tú, de la encuesta de Valencia Plaza con respecto a la intención de voto. Yo quiero destacar un hecho, y es que con respecto a la valoración de a quién querrías tú que fuera presidente, la más destacada es Mónica Oltra, le sigue Isabel Bonís, me parece que era con un 20 no sé cuántos %,
Pero hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, que es que el actual presidente de la Generalitat solamente tiene una intención de voto en ese sentido del 10%. Es decir, que el 90% sí, de los valencianos no lo quieren de presidente, y eso es muy gordo. Eso es tremendamente gordo, como tú bien dices. Si esas encuestas se ajustan a la realidad, que yo no me las creo, yo no me las creo. Me lo has quitado de la boca, ya la analizamos el pasado lunes, pero bueno, a mí hay cosas ahí, determinados datos, que francamente me cuestan de creer, a priori y en principio. Es verdad que la terna de aspirantes, de candidaturas, de resultados en la ciudad de Valencia está muy abierto, igual que por ejemplo en Alicante, que María José Catalá hoy ha valorado y ha destacado que la ciudad alicantina, lógicamente la provincia, que además por cierto controla el Partido Popular a través de la Diputación provincial, pues es un bastión ahora mismo muy importante a nivel en clave electoral. Luego, si queréis, en la parte final del programa lo comentamos. Usted, perdone la demora y el retraso, señor Montañez. Buenas. Muy buenas tardes. Y buenas noches también. Bueno. Pero luego te va a tocar a ti llevar buena parte de la carga del programa, porque vamos a hablar de los presupuestos generales del Estado. Como nos quedan... O como nos quieran llamar ya, ¿no? Como nos quieran llamar ya, efectivamente, tú lo has dicho muy bien. Como nos quedan 5 minutos para hacer la primera pausa para la publi, si quieres, cerramos respecto al tema político, porque una pena no tener una cámara para que nuestros oyentes pudieran ver tus caras, mientras Vicente y Daniel iban compareciendo respecto de tus opiniones. Mira, que te ibas guardando. Lo primero, y un poco sobre esa encuesta, ¿no? Hombre, pues que el 10% sea el señor Puig tampoco varía mucho del resultado electoral que obtuvo, ¿eh? Es decir, es que hay que olvidar que este señor al final fue presidente de, pues yo diría casi de laboratorio, porque no le tocaba. Bueno, ¿verdad que sí, señor? A través de las mayorías parlamentarias. Con lo cual, bueno, pues es decir, lo que quiere decir es que al final pues tampoco ha hecho ni mucho ni poco, sino bueno, ahí está bien, ¿no? Sobre el tema de la señora Cifuentes, pues ¿qué quieres que te diga? Pues que yo también voy a hacer un máster de estos. Tú que te mueves mucho por Madrid, además. Y conoces mucho los mentideros políticos de la capital. Yo os voy a decir un poco mi impresión al respecto. Y mi impresión al respecto es fácil. Esto no va a ser la última noticia que tengamos de la señora Cifuentes, ni muchísimo menos. Esto no ha sido... de entrada, vamos a ver, estoy de acuerdo que se ha hecho demasiada sangre, pero no seamos inocentes. Es decir, todos sabemos los medios y qué medios, quiénes los mueven. Y todos sabemos que esto por qué ha pasado. Y por qué ha pasado en las fechas. Me ponías cara de connivencia, podríamos decirlo así, cuando te hablaba de Eduardo Inda, Esperanza Aguirre, claro, porque es que vamos a ver, es que lo de Eduardo y lo de Esperanza, pues es de todo el mundo sabido. Entonces, claro, de sobras conocido. Precisamente esto, que además era conocido, la existencia de este vídeo era conocido por todo el Partido Popular, con lo cual, por lo menos en Madrid, ¿no? Con lo cual yo creo que no le ha debido extrañar a nadie. Lo sorprendente, lo que a mí me llama la atención, es que Rajoy no se reunió con la señora Cifuentes, sino mandó a la señora Cospedal, ¿no? Esta mañana. Con lo cual, esto que es algo bastante parecido con lo que ha hecho últimamente con todos aquellos que un buen amigo mío les dice el abrazo mariano, ¿no? Que bueno, llega el mariano, les da un abrazo y a partir de ahí acaba súbitamente muerto, ¿no? Y a partir de ahí tenemos problemas. Pues esto es un poco lo que ha pasado. De cualquier modo, la situación en Madrid es bastante confusa. Creo que hay muchas causas que se están instruyendo y que apuntan hacia muy arriba. Y yo me inclino más por pensar, por aquello de ser un poquito mal pensado, que más pueden ir los tiros por ahí, chico, que por 40 euros de cremas, pero, que por otro lado, vaya, que también ya escúchame se una cosa, ¿os ponéis las cremitas o no os ponéis las cremitas vosotros? ¿De vez en cuando las usáis o no? Mire, no le voy a contestar. Lo digo porque también... No le voy a contestar. Yo, es que el tema de la metrosexualidad a mí me pilla ya un poco mayor. Yo te pillo un poquito mayor. Sí. Pero bueno, esto de que aparezcan, francamente, Vicente, estamos echando mano, lógicamente, de la zona. Yo insisto, la versión que teníamos de la propia María José Catalá hace nada, escasamente 3 horas, en la comida era que en el seno de los populares valencianos costaba creer que, por ejemplo, Cristina Cifuentes cometiese una torpeza de esas características. Pero bueno, OK Diario ha relanzado un vídeo que es de 2011, que ya había salido publicado, y que lo que ha buscado es, lógicamente, como estamos diciendo, ponerle la puntilla. Hay un detalle que ha comentado tu tocayo Montañez, y me parece muy significativo, te lo pregunto a ti y cierro con Daniel antes de irnos a Publi, ¿puede ser esto el inicio de guerras y de pugnas internas dentro del Partido Popular? Me viene a la cabeza el caso de Pedro Sánchez también en el PSOE, donde Cristina Cifuentes no haya dicho su última palabra, porque claro, todo esto acaba suponiendo luego vendetas
Hemos tenido el A ver, caso de la propia Esperanza Aguirre. Yo, en primer lugar, en relación con el vídeo. El vídeo en sí mismo es absolutamente intrascendente, que no tuvo ninguna consecuencia, ni como falta, que es lo que era en aquel momento, ni como delito leve, que es lo que sería ahora, ninguna trascendencia. Pagó la crema y se acabó. Ella dice que fue un despiste, que yo me lo creo, porque porque no tiene entidad como para que se juegue a alguien que le coloree en la cara por un tema tan intrascendente. Pero lo que sí que es grave es que, vulnerando todo tipo de legislación de protección de datos, todo tipo de confidencialidad, todo tipo de revelación de secretos, cometiendo un delito, se haya, primero, no destruido ese vídeo que tiene que ser destruido, en segundo lugar, que haya sido guardado y retenido para sacarlo en el momento oportuno, y en tercer lugar, que haya sido expuesto a los medios justo ahora para acabar de finalizar con la carrera política de una política de Cristina Cifuentes. Con lo cual, eso sí que es grave. Objetivamente, es mucho más grave la difusión del vídeo saltándose toda la ley que lo que ocurre en el vídeo. El resultado ha sido espectacular, pero es muy grave. Con lo cual, estamos en una línea roja, que se ha usado mucho este término en el día de hoy, en que vale todo para hacer caer un político, vale cometer un delito que si el afectado es un político aquí no pasa nada. Por ejemplo, ¿se puede llamar a un político sin pruebas ladrón, corrupto y no pasa nada, pero llamarle a un ciudadano normal ladrón, corrupto supone una condena penal por calumnia? Llega un momento que los políticos estamos expuestos a mucho más que cualquier otro ciudadano, a mucho más que cualquier otro responsable de otra cosa, porque hay responsables de grandes empresas, hay gente con mucha responsabilidad, grandes profesionales, que si le dijeran o le acusaran en falso como acusan a políticos, pues tendría consecuencias. Con lo cual yo creo que llegará un momento que nadie querrá dedicarse a esto. Bueno, de hecho, además, tu Pero propia... Lo pagan bien, ¿eh? Lo pagan muy bien, lo pagan. Sí, lo pagan Vamos, bien, ¿eh? Los sueldos son para morirse. Tu propia compañera de Cualquier partido... arquitecto, cualquier abogado, cualquier profesional liberal, cualquier empresario, cualquier funcionario medio o superior cobra más que un diputado. Es lo que te iba a decir. Sí, pero no tienen Muchísimo inspecciones del señor Montoro ni cosas por el estilo. Oiga, no viven tan mal los políticos, de inspecciones, que no tienen inspecciones los políticos, están permanentemente Tu propia compañera del Partido Popular, María José Catalá, ha puesto algunos ejemplos respecto a episodios recientemente muy crispantes acaecidos, que por cierto hoy, 25 de abril, Día de les Corts Valencianes, aprovechamos para recordarlo a todos los habitantes de nuestra tierra, de la Comunidad Valenciana, respecto de que, bueno, ella ha calificado a Compromís, en concreto, de que con este partido, con esta formación nacionalista, bueno, pues hemos llegado al fango en la Comunidad Valenciana. Insisto que son unas citas de María José Catalá. Ha puesto varios ejemplos, pues donde han utilizado terminologías como la figura de dirigirse de un diputado a otro en plan de gos, en fin, con descalificativos muy importantes. Y a partir de aquí, pues cada uno que extraiga sus conclusiones. Lo que está haciendo, lo que ha hecho Compromís antes de entrar en el gobierno, lo que está haciendo ahora es barrio bajero, no es hacer política, es basura. Y no solo no sirven para gestionar, sino que se pasan permanentemente mirando al adversario, que es único, es el Partido Popular. Da igual que estén de gobierno, que estén en oposición, son siempre oposición. Es un partido con vocación de oposición. Y la verdad es que yo coincido totalmente con lo que dice María José. Daniel, te pido brevedad para irnos a publicidad, que nos dé un poquito de tiempo para que luego estar más ratito, por lo menos con nuestros oyentes de CV Radio, que tenemos que hablar de esos presupuestos generales del Estado. Respecto a este tema, para cerrarlo, pues ¿quieres aportar algún detalle? A este tema, yo creo que se pierde más el tiempo en estas historias, como he dicho antes, que en lo que realmente importa a ciudadano, y lo que había que hacer es profesionalizar mucho más la política en lugar de judicializarla, que es lo que se ha hecho, y dar yo creo que con los temas que se están produciendo en la vida política, lo que tiene mucho futuro es el trabajo como detective privado. No, desde luego, visto lo visto. Los partidos van a ir a buscar a ver qué encuentran en el partido contrario, no para ganar ellos, sino para que pierdan los otros. Aquí no se trata de tú tener un magnífico programa y convencer a la gente de que ese programa lo vas a llevar a cabo, porque después resulta que tú lees los programas, quien lo lee, no creo que lo lea mucha gente, pero cuando se produce el desarrollo, se tenía que producir el desarrollo de ese programa, te das cuenta de que de la misa a la mitad, vamos, que nada de nada, o muy poco de lo que había ahí.
Por lo tanto, yo creo que hace falta más profesionalidad, más rigor, más actitud, más aptitud en los políticos, mucha más aptitud, porque con todos los respetos para cualquier profesión, pues uno puede ser un magnífico cocinero, pero claro, lo pones al frente de la gestión de la administración pública, de una administración o de una institución, y de aquí a cuando viene a enterarse de lo que es la administración, pues seguramente ya ha finalizado su mandato, o si es que lo han nombrado a dedo, pues puede que no haya llegado ni a enterarse. Pues así es. Bueno, pues muchas gracias a los tres por haber debatido esta primera cuestión, que lógicamente marca la agenda de la actualidad en clave política. Hacemos un alto en el camino. Empezaré por usted, señor Montañez. Vamos a ver ese movimiento del PNV, donde las pensiones han vuelto a convertirse en la moneda de cambio para francamente conseguir esa conciliación del acuerdo entre PNV y Partido Popular, y concretamente entre la figura de Mariano Rajoy y el portavoz vasco Iñigo Urkullu, presidente vasco, mejor dicho, y también, por supuesto, presidente del PNV. Y a partir de ahí, bueno, pues las pensiones, insisto, se han convertido, parece ser, en el eje de esta circunstancia que ha permitido o va a permitir esa aprobación de los presupuestos generales del Estado para 2018. Ciclo Empresarial, con José Luis Pichardo. Conoce las posibilidades del networking, del intercambio de ideas y de compartir sinergias para el desarrollo de negocio. Así somos en Grupo Valencia Conecta, el modelo de branding que permite el posicionamiento y crecimiento de tu empresa en el mercado actual. Y ahora, solo tienes que conocernos a través de grupovalenciaconecta.com. Descubre en nuestros eventos el negocio del siglo XXI. ¿Eres joven? ¿Estás estudiando o has acabado recientemente tu etapa formativa? ¿Te gustaría disfrutar de una oportunidad para poner en práctica todo el conocimiento y capacidades adquiridas? Diputación de Valencia apuesta por ti impulsando el programa de gestión y retención del talento a través de la Diputebeca, becas posgrados y eurobecas. Desde 2016 se han beneficiado más de 5.000 jóvenes y 222 municipios de la provincia de Valencia, desarrollando proyectos innovadores y sostenibles capaces de potenciar y retener el talento de los y las jóvenes valencianos. Creemos en ti. Pon en marcha tu talento. Diputación de Valencia. ¿Te mereces la ley de segunda oportunidad si eres autónomo, empresario o persona física? En Scentia Allianz te la ofrecemos, porque aportamos soluciones financieras legales a tus problemas. Entra a descubrir una oferta única en el mercado en scentiaallianz.com. Scentia Resultados, Scentia Fortaleza Empresarial. Ciclo Empresarial, con José Luis Pichardo. Bueno, vamos allá, no vamos a perder tiempo ni un minuto, porque para variar, lógicamente, vamos comprimidos de espacio. Decía nuestro buen amigo Daniel Matoses, hablas mucho, mencionas mucho a Vicente Montañez, pero no le dejas hablar casi. Pues ahora va a hablar usted, señor Montañez, largo y tendido. Bueno, pues mire, ahora no quiero. Ahora no quieres. Porque voy a empezar contigo. Vamos a ver, por ir extrayendo cosas de cuentas... Nos podemos ir nosotros ya. No os vais a ninguna parte, os quedáis aquí. Y más después y más después del esfuerzo, señor Ibor, que ha hecho usted por estar hoy aquí con nosotros, que se lo agradecemos de manera, por supuesto, importante y muy relevante. Bueno, por ir concretando con nuestros oyentes, el PNV le arranca al gobierno una subida de las pensiones, como hemos apuntado, que van a ir en correspondencia con el IPC en 2018 y 2019, lo que se va a traducir, en primer lugar, en un incremento del 1,6% para el presente ejercicio, y luego, por otra parte, pues ya irá adecuada, como decimos, de cara al próximo año. Además, este acuerdo incluye un retraso de la entrada en vigor del factor de sostenibilidad de las pensiones, llamado a reducir la cuantía de las nuevas prestaciones
en el periodo comprendido entre el año 2019 y 2023 y también elevar la base reguladora de las pensiones de viudedad del 52% actual al 60% en 2 años. Luego, por último, rápidamente también recordarles que Montoro admite que el déficit del Estado va a superar este año, va a ser superado este año en 6.000 millones, es decir, el objetivo que estaba previsto, y que el Ejecutivo de Mariano Rajoy, es decir, el Gobierno, asume ante Bruselas que el agujero de la Seguridad Social, atención a este dato, va a ser de 3.500 millones superior a su meta, si bien tanto municipios como comunidades autónomas van a poder cumplir el 2,2%. Y la deuda pública va a caer al 97%, con lo que el Estado se va a ahorrar 2.200 millones en intereses. De esta manera, el Gobierno de Mariano Rajoy estima ante Bruselas que el pasivo se va a recortar en 2018 7 décimas más de lo que recogen estas cuentas públicas, Vicente, para 2018. He puesto ahí una exposición del cuadro macroeconómico que tenemos por delante y de si ves o no conveniente, en primer lugar, y clave luego iremos sacando más lecturas, y clave política también, por supuesto, que el PNV haya jugado la baza que tenía, pero que por otra parte le sirve de cara a la galería de manera correcta frente, sobre todo, a la opinión pública, ¿no? ¿Cómo lo ves? Bueno, vamos a ver. Yo no sé casi por dónde empezar, pero casi voy a empezar dándome un poco de autopropaganda, ¿no? Y es que para aquellos que me siguen en redes sociales y demás, podrán ver que yo ya en el día de ayer, en un programa, ya anuncié lo que iba a suceder con el tema de las pensiones. No es que sea gurú, ni que yo tenga la bola de rapel, que ya me gustaría, sino que al final en política todo tiene, exactamente igual que en economía, todo tiene cierta lógica. ¿Qué hacía el señor Mariano Rajoy perdonándole a los señores catalanes la posibilidad de recurrir el voto delegado? No le sorprendió a nadie, ¿eh? Es que las cosas no son casuales. Hoy ha aparecido la comida. Claro. Entonces, ¿el motivo cuál era? El motivo era que tenía que dar visibilidad del compromiso que iba a asumir con el señor Urkullu, de que, bueno, pues el 155 famoso, pues ya no se iba a aplicar, pero tampoco se podía desdecir. Entonces, bueno, no se va a aplicar porque como va a haber definitivamente gobierno, pues entonces ya lo levantaremos. Vale, con lo cual, eso fue lo que a mí me permitió ya adelantarme ayer a la jugada de aquí vamos a tener presupuestos. A partir de ahí, ¿qué sucede? Que es que el gobierno vasco solamente hay 37 competencias que no tiene transferidas. Entre ellas la seguridad social. Entre ellas la seguridad social. Que es el caramelito anhelado. Aunque durante mucho tiempo se ha pretendido, distintos gobiernos, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista, se han negado a ceder ese control de la famosa caja única de las pensiones. Por otra parte, ¿vale? Vicente, es algo lógico. Es decir, porque el Estado en principio tiene que enrocarse desde esa postura, porque entonces se rompe el equilibrio de la caja única de la seguridad social. Sí, yo con esto no estoy queriendo decir que me parezca bien que se ceda. Es decir, a mí no me parece nada bien que se ceda ningún tipo de transferencia vinculada a algo tan importante como son las pensiones. El problema es que con el Pacto de Toledo habíamos conseguido desvincular las pensiones del juego político. Y ya hemos visto que no es así. Es decir, el señor Urkullu, y ahora os voy a dar una exclusiva, igual que ayer lo hice con otro programa, pues hoy voy a tener la diferencia de hacerlo con vosotros. Pues muy agradecidos. Os voy a dar una exclusiva, y es el hecho de que hay concesión de la gestión al Partido de los Negocios Vascos, Partido de la sanidad. Sí, le acabo de llamar Partido de los Negocios Vascos. ¿Qué es? Sí. El Partido Nacionalista. El Partido Nacionalista sí. Vasco. Partido de los Negocios Vascos. Sí. ¿Y esa terminología? Bueno, ya se la cuento luego. Básicamente os puedo ya anunciar, ¿vale?, que hay transferencia de competencias en cuanto a la gestión. Y este es solamente el primer paso. Es decir, don Mariano Rajoy, dejando en evidencia a su ministro de Hacienda, ¿de acuerdo?, ha subastado la gestión de las pensiones a cambio de seguir manteniendo el trasero en la poltrona, con la caja de los truenos que esto hable en una España fraccionada por varios sitios. Es decir, porque pensemos que el hecho de gestionar esas pensiones, el hecho de gestionar la seguridad social, también confiere derechos en cuanto a los derechos adquiridos de los pensionistas adscritos a esa comunidad, ¿vale? Y eso en un supuesto caso de que se produjera una separación física o una desmembración de una comunidad autónoma como Estado, entraría a compensarse como parte de la deuda. O sea que cuidadito, si la gente que anda diciendo por ahí dice que no nos ha costado mucho dinero, mire, ¿pero quién se cree eso? ¿De que no nos ha costado nada? 9.000 millones.
que eran los 9.000 millones que no tenía el señor Montoro y que nos va a costar el 1,6. Sí. Mi primera pregunta es, oiga, ¿nos podemos gastar 9.000 millones para aprobar unos presupuestos que no están ni tan siquiera en el Y presupuesto? que no están cuantificados. ¿Eh? Porque esa misma partida no está cuantificada. No, es Tú que lo no has está dicho. cuantificada. Tú Pero lo has dicho. si sumamos ahora las pensiones más los 4.200 millones de la pifia de las autopistas, resulta que ya hemos consumido el 65% del déficit que teníamos previsto para este año. Solamente en esas dos acciones. Lo cual, perdona, puede corroborar esos datos ofrecidos por Montoro. Con de que lo nos cual- vamos a pasar de largo Claro, respecto en el cumplimiento cuánto- del déficit. Claro, porque 2 más 2 suman 4. Con lo cual Hacienda sí que lo contempla, Vicente. Pero no. Hombre, A ver, el señor Montoro sabe sobradamente que 9.000 millones que no están presupuestados, de acuerdo, pues como él ya los gastos los tiene comprometidos, ya sabe que eso le va a entrar directamente a déficit. Lo sabe él igual que lo sé Hombre, yo. Claro, pero por ese motivo digo que lo hemos dado el dato hace un momento, que Montoro admite que el déficit del Estado ya va a superar en 6.000 millones el objetivo de este año. Es decir, en parte, aunque sea en parte, ya se adelanta y se anticipa a los acontecimios. Sí, a ese punto iba. Sí, pero Venga. y Ahora luego viene la otra. ¿Cómo que no le va a crecer la deuda? ¿Cómo que la deuda se va a reducir en 2.000 millones? Pues no. Se supone Mira, que no. Pues no. No le va a reducir en 2.000 millones por dos motivos. Una, porque no acaba el año sin una subida de los tipos de interés. Y no depende de él, ¿eh? O sea, depende del señor Mario Draghi. Vale, con lo cual ya se le puede ir apuntando que los 2.000 millones se los va a comer con patatas. Dos, pensemos a cómo estamos pagando la deuda. Cada día la estamos pagando más cara, ¿eh? Y tres, y más importante, es que esos 9.000 más esos 4.000 los vamos a financiar con deuda. Porque además el año que viene hay que renegociar 228.000 millones más. Emisión de letras y bonos del Tesoro. La única manera que tiene el Estado, lógicamente, de financiarse. Y no ahora, porque tenemos que aprobar esas cuentas estatales, pero más adelante en este programa hablaremos de si algunas comunidades autónomas tienen realmente la capacidad de volver a salir a los mercados para financiarse, es decir, para emitir deuda, que se la compren los inversores y que les permitan obtener liquidez. A día de hoy es muy difícil porque están todas en rating, en los ratios o los ratings de bono basura. Es muy complicado, pero es una pregunta que dejo ahí en el aire. No, pero si quieres te la respondo. No, ¿eh? luego, tranquilo. Don Vicente, Ivor y don Daniel, aquí tenemos lectura en clave económica y, por supuesto, política. El mensaje apocalíptico de mi tocayo, yo no lo comparto. Partido de los No negocios lo vascos. comparto, A mí me ha no lo impactado. comparto, porque si eso fuera así, el rating de España no habría subido. La confianza de los mercados en la deuda española no estaría reforzada cada vez más, no estaríamos subiendo puestos. Es decir, vamos a ver, yo comprendo que tu análisis numérico de economista seguro que está perfectamente estudiado como sesudo economista que eres. Pero al final, la confianza que transmite el Estado, incluidos los nuevos presupuestos y las cuentas, hombre, está muy por encima de todo eso. Dicho eso, y que no comparto tu versión apocalíptica, antiautonomista, de desastre total, porque yo creo que no es cierta, no se corresponde con la realidad. Ahora insistiremos en ese punto que ha dicho Vicente eso, sobre la transferencia sí o no de esas competencias en pensiones y en seguridad social. Lo que está claro es que, desgraciadamente, necesitamos un gobierno con mayoría absoluta. Del partido que sea. Pero esto se ha terminado, Vicente. Bueno, pero se necesita. ¿Por qué? Porque los pactos... Porque no saben hacerlo de otra forma. Porque los pactos con determinadas fuerzas que siempre se han prestado cuestan muchísimo dinero al bolsillo de todos los españoles. Sí. Y el PNV es absolutamente especialista en vender su voto. Por eso aquí, el pasado programa, yo ofrecí una solución muy fácil. Es decir, no nos hacen falta 5 votos, pues que el PSPV de Valencia diga, no os preocupéis, Partido Popular, yo te doy 5 votos y me paga los 40 millones que me faltan del transporte metropolitano. Si me haces un trasvase del Ebro y si me haces tal, y verías como al final hasta votaríamos al PSPV si se terciara y fuera necesario, porque defendería nuestros intereses. Mientras no haya mayoría absoluta o no haya por los partidos nacionales, no nacionalistas, una vocación de Estado muy superior a la que tienen ahora, yo creo que la situación va a ir empeorando progresivamente, porque yo estoy convencido que estos presupuestos, que por presiones se han tenido que presentar, no son los que presentaría el Partido Popular si tuviera mayoría absoluta. Yo estoy absolutamente convencido. Pero, pues, hombre, que no nos estamos hundiendo. Por alusiones, permite. Espera, vamos a escuchar a Daniel. Permita. Daniel, señor Matoses. Bienvenida sea la no mayoría absoluta
y que hayan tenido que pactar, porque en esta ocasión el Partido de los Negocios Vascos, como dice mi amigo Montañés, pues no ha obtenido un rédito solo para los vascos, sino para todos los españoles. Bueno, Con lo rascó cual, 4.000 millones de euros en la negociación de 2017. Pero para la subida del 1,6 para todos los pensionistas de España no afecta solo a los pensionistas vascos, que es la contraprestación vascos, que se ha hecho pública. Entonces, claro, a uno le entra aquello de decir, bueno, a lo mejor igual me presento por el Partido Nacionalista Vasco o los voto a cambio de una contraprestación que ellos cuando negocien, que son los que realmente consiguen cosas. Antes también eran los catalanes, pero como los catalanes han echado al monte, eso se ha acabado, pues yo creo que uno tiene que hacerse o de Coalición Canaria o del PNV para que el PNV consiga para los valencianos pues lo que no consigue Compromís, es decir, el corredor mediterráneo, la condonación de la deuda, la reforma del sistema de financiación, la financiación del Parque Central, etcétera, etcétera. Esa es la tentación que a muchos, pues creo que, yo lo digo un poco en broma, pero realmente el tema es serio, porque con este juego político se puede obtener mucho rédito con pocos diputados, porque no hay una voluntad de los partidos mayoritarios de actuar en función de los intereses generales de la ciudadanía. Si eso se produjera así, como por ejemplo en Alemania, pues no habría cabida para estos planteamientos que se están llevando a cabo. Sí. Y si el tener que conformar mayorías suficientes por no tener mayoría absoluta, pues también permite que determinadas reivindicaciones de muchísimos colectivos, porque con estos presupuestos se han abierto todos los melones y todos han conseguido algo con la apertura de los melones. Me refiero a empleados públicos, Guardia Civil, que también son empleados públicos, en fin, muchísimos colectivos y muchísimas reivindicaciones pues han obtenido cabida con esta negociación de los presupuestos precisamente porque les hacían falta unos cuantos votos. Pues bienvenido sea que necesite unos cuantos votos. Fíjate, qué disparidad de criterios. Vicente, venga, por alusiones, para cerrar este tiempo de CV Radio, que nos quedan 4 minutos. Respecto a la Caja Única de la Seguridad Social, eso es intocable, eso es imposible, porque no solamente es la Caja Única de las Pensiones, es la Caja Única de la Seguridad Social que gestiona la Tesorería General. El sistema de pensiones es un sistema de reparto, y si tú a quien más cotiza lo separas, pues te quedas con una menor capacidad. Se puede incluir dentro del cupo, ¿eh? No, es que la ruptura de la Caja Única de la Seguridad Social, yo no creo que eso nadie, Manuel, y ahí sí que se podrían de acuerdo, Daniel, ahí sí que se podrían de acuerdo, creo yo, el PSOE, Ciudadanos y el PP, porque eso sería la gran barbaridad, el romper la Caja Única de la Seguridad Social, que algunos lo han reivindicado, tanto catalanes como vascos, en alguna ocasión. Yo creo que son conscientes cuando lo reivindican que eso es imposible que se lleve a cabo, afortunadamente. Venga. Queda grabado, ¿eh? Yo creo que... Venga, 3 minutos. Sí. Bien, vamos a ver. Si a mí todas las reivindicaciones de toda la gente me parecen muy bien. Parece que es que yo tenga algún interés especial en que no se le suba el salario a los policías, o en que no se le suba a los funcionarios, o en que no se le suba a los pensionistas. Y no es así, desde luego. Lo que sucede es que para poder incrementar el gasto hay que ver cuánto suben los ingresos. Esto lo tendríamos muy claro. Es decir, si llegara nuestro hijo en casa y nos dijera, papá, quiero que me compres la moto, la mujer dice, quiero que cambiemos la cocina y pintemos la casa, y tú no ganas más, pues le dirías automáticamente, pues va a ser que no. Y esto es un poco lo que está pasando. Es decir, es que no han subido los ingresos. Es que el señor Montoro no ingresa más dinero. Entonces, como el señor Montoro no ingresa más dinero, lo que no podemos es ponernos a gastar más en pro de venideros. Es decir, en pro de que suban los salarios con el empleo que se va a crear. Bueno, de momento usted lo que va a hacer es tirar de deuda, ¿no? Todo esto, pensemos que nos ha costado 30.000 millones más las subidas de los funcionarios comprometidas, porque además se ha comprometido a 3 años un 8,8% de subidas. Esto, junto a la subida del 1,6% y la no aplicación no me acuerdo ahora cómo le llaman, esto que les querían tangar una cantidad en función de la expectativa de vida, ¿no? Es decir, todo esto supone que hemos dejado mucho dinero, factor de sostenibilidad. El factor de sostenibilidad. Es decir, esto supone que hemos dejado de ingresar un dinero
y que vamos a gastar uno que no tenemos. Si no lo vamos a hacer con deuda, ¿cómo lo queremos hacer? Bueno, pues permitidme que hagamos aquí este alto en el camino, lo tenemos que hacer. Fondos propios no tenemos, ¿eh? Sí, es un tema muy interesante para nuestros oyentes, aquellos que se queden con ganas de más, pueden descargar el podcast en CV Radio, pueden descargar el podcast también en Capital Radio Comunidad Valenciana. Hacemos un alto en el camino aquí para nuestros oyentes de Capital Radio y para nuestros oyentes de CV Radio. Mañana les volvemos a emplazar, insisto, de 9 a 10 de la noche, no de 9 a 10 y media, como es habitual todos los jueves, porque tendremos trastoque de programación. De hecho, Ciclo Empresarial se emitirá mañana de 8 a 9 y no de 6 y media a 8, como habitualmente se suele producir, debido a un programa especial de gestoras que Capital Radio les ofrece desde Madrid, conducido por nuestra compañera, por Laura Blanco. Así que para CV Radio, hasta mañana en Capital. No se marchen, una pausa y volvemos. Ciclo Empresarial con José Luis Pichardo. Tello Abogados, 25 años de servicio personalizado. Tello Abogados, especialistas en asesoramiento y gestión para empresas, autónomos y particulares. Tello Abogados, servicios jurídicos en derecho laboral, fiscal, mercantil, urbanístico y contencioso administrativo, civil o familiar. Consulte nuestros servicios en telloabogados.com. ¿Eres joven? ¿Estás estudiando o has acabado recientemente tu etapa formativa? ¿Te gustaría disfrutar de una oportunidad para poner en práctica todo el conocimiento y capacidades adquiridas? Diputación de Valencia apuesta por ti impulsando el programa de gestión y retención del talento a través de la Diputebeca, becas posgrados y eurobecas. Desde 2016 se han beneficiado más de 5.000 jóvenes y 222 municipios de la provincia de Valencia, desarrollando proyectos innovadores y sostenibles capaces de potenciar y retener el talento de los y las jóvenes valencianos. Creemos en ti. Pon en marcha tu talento. Diputación de Valencia. Conoce las posibilidades del networking, del intercambio de ideas y de compartir sinergias para el desarrollo de negocio. Así somos en Grupo Valencia Conecta, el modelo de branding que permite el posicionamiento y crecimiento de tu empresa en el mercado actual. Y ahora solo tienes que conocernos a través de grupovalenciaconecta.com. Descubre en nuestros eventos el negocio del siglo XXI. Ciclo Empresarial con José Luis Pichardo. Bueno, pues continuamos con ustedes aquí en Ciclo Empresarial en Capital Radio Comunidad Valenciana, 7 de la tarde y 27 minutos. Ahora sí que estamos únicamente en una franja horaria concretamente y en una emisora en Capital Radio, insisto, hasta las 8 de la tarde. Vamos a seguir analizando ese principio de acuerdo. Recuerden todos ustedes, por si alguno no se ha enterado todavía, al que han llegado Íñigo Urkullu, presidente del Partido Nacionalista Vasco y presidente también del País Vasco, con Mariano Rajoy, presidente del PP y presidente del Gobierno, como ustedes bien conocen. Todo ello, ese acuerdo queda circunscrito concretamente a incrementar las pensiones en base al IPC, al índice de precios al consumo, lo que equivale que para este presente ejercicio de 2018 tengamos un incremento del 1,8%, de 1,6, perdón, mientras que para el próximo año pues irá lógicamente vinculado a esa subida también, como digo, del IPC. Pero aquí hay cambalache, aquí hay truco, o no lo hay. Yo le voy a seguir ahondando a nuestro buen amigo Vicente Montañez, porque nos ha dejado intrigados a su tocayo Ibor y a don Daniel Matoses respecto a tocar o no, transferir o no ciertas competencias de la Seguridad Social en fórmula o modo a través de las pensiones, pero si te he entendido bien, Vicente, a través o de manera encubierta respecto englobadas en el cupo vasco. A ver, cuéntame, porque como bien decía Daniel Matoses, antes de irnos a publicidad y de acabar con nuestros oyentes de CV Radio,
Romper como tal la caja única es, digamos, una línea roja que ahora mismo tienen marcados los principales partidos políticos de este país y difícilmente parece que se pueda traspasar. Vamos a ver, como toda línea roja se puede traspasar. Es decir, es un problema de voluntad política de traspasarla o de no traspasarla. Vaya por delante y empiezo diciendo que a mí no me parecería bien que esto se llegara a hacer, ¿vale? ¿Y por qué digo esto? Porque también es verdad que no se podía subir más del 0,25 las pensiones y hemos visto como nuestros mayores... Y esto era innegociable. Y hemos acabado en el 3%. Pero hace tan solo 48 horas... El ministro de Hacienda decía que eso era totalmente insostenible, con lo cual ya vemos que sí que se pueden rebasar líneas rojas. Y yo aquí, fíjate que raro, tengo que estar de acuerdo con el señor Montoro. Y es que si usted no reduce gastos de ningún sitio, usted no va a poder gastar más dinero. Claro, miedo me da ahora cómo va a hacer la cuadratura del círculo el señor Montoro, porque tiene dos opciones a la hora de cuadrarlo. O sube los ingresos, es decir, mete más impuestos, señores, al loro con el tema de hidrocarburos, o reduce los gastos. Luego hablaremos de ello. Y no lo tiene fácil reducir los gastos, porque al final, como él bien dice, como son los presupuestos más sociales del Partido Popular, pues al final esto acaba yendo a la gente y va a ser difícil que les recorte. Sí. Bien, entonces, en estos momentos, lo único que se ha pactado bajo cuerda, que no ha salido a los medios de comunicación, que acabará saliendo, y acabará saliendo por una sencilla razón, porque este año se ha producido algo que no se había producido nunca, y es que se se presenten unos presupuestos sin los apoyos necesarios, y que sin que todavía hubieran habido ya, o se conocieran cuáles eran las contrapartidas a los independentistas, cosa que ha sido habitual de hecho siempre que no ha habido una mayoría absoluta en este recordemos país. Los antecedentes para que nuestros oyentes se ubiquen o se sitúen. A raíz de la aplicación del 155, cuando el tema en Cataluña se empieza a recrudecer, hay un momento, un punto de inflexión donde Ciudadanos es el primero que de alguna forma busca rápidamente solventar la situación de los presupuestos generales del Estado, incluso antes que el propio Partido Popular. Es decir, aquí sí que estamos realmente haciendo muchas cábalas políticas, incluso más de las que podría aparecer, porque hoy en la comida, sin ir más lejos, ha aparecido el modelo de una aprobación de los presupuestos generales del Estado a tres bandas, donde son partícipes Partido Popular, también Ciudadanos y, por supuesto, el PNV. Claro. El problema es si a todo esto se va a encontrar el señor Rivera tan cómodo con esta situación. Porque no ha dicho nada todavía. Esto traerá cola, no le quepa la menor duda. Pero en lo que estábamos comentando antes, es decir, este año lo único que se ha metido bajo cuerda es transferir determinados modelos de gestión a la comunidad autónoma, ¿vale? Claro, a partir de aquí se podría llegar a traspasar la línea roja. Bueno, pues Mariano Rajoy lo ha hecho en esta situación. ¿Qué no hará cuando tenga una situación de exceso de deuda? Pero ¿cómo calculas tú ese traspaso? Insisto, encubierto dentro del cupo vasco, encubierto dentro de esa famosa partida de 4.000 millones de euros que se aprobó entre el PNV y Rajoy para cerrar los presupuestos de 2017. Es que no se va a hacer este año, si es que esto será en el 2019. Que la cábala se produce para el próximo ejercicio, no para este. ¿Cómo? De momento, lo que ella le ha garantizado son los 3.500 millones para la Y, que tampoco aparecen en ningún sitio. La Y, que es el proceso de desarrollo de las infraestructuras vascas, que contempla además la construcción del famoso tren de alta velocidad, parado durante mucho tiempo pues por fuerzas nacionalistas vascas, sobre todo en el auge de ETA. Vale, pues esos 3.500 ya los tiene, Es decir, eso ya se los ha garantizado y de hecho... Pero entrarían dentro de un capítulo de inversión en infraestructuras, ya. Sí, ya. Pero pero al margen o no de los 4.000 millones que corresponden por cupo vasco del año pasado. Al margen de los 4.000 millones. Mira. ¿Vale? Es decir, vaya usted sumando. Incluidos dentro de esa partida, incluido dentro de los presupuestos de este 2018. De este 2018. Con lo cual, es decir, el tema ya no es... fueron solo los 4.000, sino más los 3.500, más alguna cosita que yo estoy convencido que a lo largo de los próximos días sabremos. Por eso a lo mejor igual le tengo que dar la razón en parte a mi amigo Vicente Ibor, en la medida en la que igual no saldría más barato tener mayorías absolutas, porque si al final la única capacidad de negociación que acabamos teniendo con todos estos sujetos es seguir endeudándonos, deberemos de empezar a pensar. Contemplemos otro escenario político. A día de hoy, insisto,
con los últimos sondeos y datos que hay, donde hay ese fuerte incremento y crecimiento de Ciudadanos, no olvidemos que el actual pacto, que no completo, sino parcial en el gobierno de España, entre PP y Ciudadanos, podría ostentar la mayoría absoluta en el Congreso. Con lo cual, puede ser, probablemente, y de eso sean conscientes, a lo mejor para el PNV, la última oportunidad que tiene realmente de hacer presión a los gobiernos de España en décadas, exceptuando alguna mayoría absoluta de Mariano Rajoy, como fue, por ejemplo, el caso del año 2012. Vicente. El problema de una mayoría absoluta de Ciudadanos-PP es que el programa de Ciudadanos son titulares de prensa. Entonces, sí, pero las cuentas y las cábalas dan por eso. Sí, claro que sí, pero en cuanto salga un colectivo a decir que quiere, yo que sé, cacahuetes gratis para los monos de Gibraltar, pues saldrá Rivera y dirá cacahuetes gratis para los monos de Gibraltar. Y al final, que no digo que sea una y política... además los pagará el Partido Popular. Por supuesto. Que no digo que sea una política desacertada, porque para captar votos es buena, sí. Pero es que para un partido tiene que tener la doble versión, la versión de ser capaz de ganar unas elecciones, de transmitir ilusión, de vender su producto, y en segundo lugar, cuando adquiere el poder, de gestionar adecuadamente para los intereses generales, que a veces no es, en la mayoría de las ocasiones, no es ser populista, sino es ser práctico en muchas ocasiones, pues con algún recorte que otro, con alguna medida de sentido común que a alguno le dolerá, pero que habrá que tomarla. Si gobierna el Partido Popular de Ciudadanos, a mí me parecería fenomenal, creo que es una coalición lógica y natural que puede tener resultados buenos, de hecho ya pero existe. Ahí yo creo que el Partido Popular tendrá que imponer en muchas ocasiones el sentido popular, aunque los votos se los lleve Ciudadanos. Tú comentabas anteriormente que el Partido Popular probablemente, si no tuviese estas obligaciones y demandas, hubiese presentado otros presupuestos generales del Estado bastante distintos sobre los que ha puesto encima de la mesa, obligado. Por los hechos. Con toda seguridad. Cuando dices eso, por buscar algún tipo de argumentación, que ya sabes, nos encantan los datos y, lógicamente, vuestra capacidad de análisis, ¿a qué puntos más o menos te puedes referir? Es decir, ¿cómo piensas tú que podría haber orientado su política macroeconómica al gobierno? Bueno, yo no tengo ni idea, pero... Más o menos. Vamos a ver, yo creo que de los últimos presupuestos de mayorías absolutas del Partido Popular eran pues incremento de la productividad, reducción de gasto, incluido reducción del gasto social. Eso es la verdad, que le ha costado muchos disgustos a nivel de votos. Bueno, también es verdad que vinieron motivados por la situación de crisis. Sí, vino motivado por la necesidad de evitar el rescate a toda costa, que hubiera sido la ruina total para los ciudadanos, no para el Estado, para los ciudadanos. Con lo cual, vino condicionado con la situación. Montoro ha venido, digamos, condicionado también en su pensamiento y en su forma de gestionar la política económica, con lo que ya hemos pasado, que ha trascendido un 10% de lo que se ha pasado en un Estado al borde de la quiebra, con lo cual viene condicionado. Por eso la famosa expresión acabamos de salir de la crisis y se lo quieren gastar en copas, pues eso lo tiene muy metido en su ADN, y entonces yo creo que hubiera hecho unos presupuestos muy racionales y poco vendibles políticamente. Ahora, estos presupuestos, aunque no son los que hubiera hecho el Partido Popular, desde luego son más vendibles por la parte social, pero posiblemente en términos de economía nacional no sean nada buenos, como efectivamente dice Vicente en su análisis. Por lo cual, yo no tengo más datos, pero yo creo que eso... Daniel. Pues eso es derroteros iría. Bueno, los presupuestos generales del Estado son la norma anual más importante que se produce en el Estado, obviamente, porque es la que lo regula absolutamente todo. Y yo creo, decía Vicente, que Vicente Montañés. Es que tienes dos Vicentes hoy. Tengo dos Vicentes. Pues Vicente Montañés, que es el experto, manifestaba que si se va a dar más de lo que de lo que se había presupuestado inicialmente, habrá que recortar de algún otro lado o acudir a deuda. Claro. Yo opto por la segunda. Sí, bueno, bien. Pues yo opto por una tercera vía, y es reducir costes y gastos superfluos, que los hay muchísimos en las distintas administraciones públicas. Por ejemplo, sí, pero eso no lo va a hacer el PP. También, eso, ni el PP, ni el papá, ni la mamá. Eso no lo hace nadie. Eso lo dicen todos. Eso lo dicen todos cuando están en la oposición. Cuando están en la oposición quieren una administración eficaz, útil, reglada, profesional. Eso significaría, y el simplificar las duplicidades que hay, las grandes barbaridades que se producen.
un señor valenciano se queda en situación de paro y tiene que tramitar la prestación de desempleo y tiene que acudir a 2 administraciones, que además una está al lado de la otra, eso lo he dicho yo aquí en más de una ocasión. Sí. Tiene que acudir al SERVEF y al SEPES. Bueno, pues oye, que lo gestione alguno de los dos, pero eso es una barbaridad, o que esté transferida a las competencias, o que no lo estén, pero que no tenga que ir un señor a 2 sitios a hablar con 2 funcionarios distintos para tramitar una misma cosa. Tú tienes, a nivel autonómico, ya solamente a nivel autonómico, tienes que cambiar de nombre o la propiedad de un vehículo agrícola y tienes que acudir a 4 ventanillas y a 3 consellerías. Eso es una barbaridad. Pues racionalizar todo eso, eliminar asesores en la administración, gastos superfluos, inversiones no productivas. Hay muchísimas cosas que se pueden recortar, muchísimo más de 9.000 millones. Televisiones. Televisiones, por ejemplo. Bueno, es que ya estoy diciendo que hay muchísimas. Yo no traigo aquí la chuleta con todas las que se me ocurren, pero desde luego hay muchísimas. Son unas cuantas. Y eso produciría un efecto importante en la activación de la economía, porque si se podía liberar dinero, pues para atender esas reivindicaciones, porque si a los empleados públicos les van a aumentar en 3 años 8, en estos últimos 10 le han disminuido sus retribuciones en un 20 o un 25%. Es decir, que no vamos a quedarnos empatados con el 8%. Que los guardias civiles cobren menos que los mozos de escuadra, pues es una barbaridad. A lo mejor a los mozos no les tenían que haber pagado lo que les pagaba, pero lo que está claro es que un guardia civil no debe de cobrar menos. Y claro, esa bandera se ha hecho un esfuerzo en estos presupuestos para la equiparación a nivel político y de rentabilidad política, porque lo va a pagar el PP y lo va a rentabilizar Ciudadanos, pues de maravilla. Lo de los pensionistas, que además era un caladero de votos del PP, pues me imagino que en el País Vasco pues va a tener una situación complicada, porque quien le va a incrementar un 1,6 no a las pensiones más bajas, sino a todas, va a ser el Partido Nacionalista Vasco, pero no solo para el 2018, también para el 19, lo cual hace presumir que seguramente los del 2019 también están cerrados y pactados, porque por el conocimiento que he tenido yo negociando en Madrid con el Ministerio de Hacienda, pues cuestiones que afectaban a los empleados públicos, desde el minuto 1 de las negociaciones, y estamos hablando de hace 5 o 6 meses, ellos tenían claro que iban a haber presupuestos. Es decir, que la puesta en escena que se produce, pues es porque el Partido Nacionalista Vasco, con el tema catalán y tal, pues tenía que tener una actitud que no perjudicara demasiado sus intereses políticos, que tienen un electorado nacionalista, pero que posiblemente estuviera todo ya medio pactado. Pues seguramente. Y también para el 2019. ¿Eso es bueno o malo? Pues malo del todo no es, porque el que no hubiera presupuestos yo creo que sería mucho peor. Claro, y tal y como comentábamos al inicio del programa, Daniel, estábamos ya en una tesitura, camino de mayo, nos metemos en definitiva, que en además, el primer semestre del año de sin las 3 vías que dice Vicente, o de las 2 vías, perdón, de reducción de otras inversiones y de reducción de empresas públicas o de incremento del déficit y de la deuda, pues está esa otra, reducir aquellos gastos que son una auténtica barbaridad. Todos los tenderetes que hay en torno a la administración, como tú muy bien acabas de decir ahora, José Luis, de empresas públicas, fundaciones, etcétera, etcétera. Sí. Además te darás cuenta que todos los casos de corrupción, lo más importante, vienen derivados por la misma llevan vía. Nombre de empresa pública. Sí, claro. Marsa, Imelsa. Ahora ya no es Imelsa, ahora Divalterra. Divalterra. Pero es que Divalterra ahora también se llama está inmersa Divalterra. en otros procesos que ya veremos cómo acaba. Así es. En definitiva, que lo que quieren es hurtar las cautelas que se establecen en la función pública y que se evitan con las empresas públicas. Bueno, bien, vamos a ver. Vicente, hay un detalle. Déjame solamente. Sí. Bueno, yo sé que por alusiones y sí, por réplicas claro, a Vicente y a Daniel. Luego te pregunto otras cosas. Empiezo con Vicente. Yo tengo muy claro los presupuestos que le hubieran gustado al señor Montoro. Porque el señor Montoro, que no es un tipo que a mí me caiga excesivamente bien, tampoco es un. Pero si tienes mucha amistad, tienes mucha amistad con él. No disimules. Profesional, ahora. ¿No? Vamos a ver. A él lo que le hubiera gustado es poder bajar los impuestos. Lo que el PP no puede hacer
en estos momentos es bajar los impuestos, pero lo que económicamente debería de hacer es bajar los impuestos. ¿Y sabéis por qué no puede bajar los impuestos? Porque la deuda se lo está comiendo. Porque la deuda se lo está comiendo. Porque ha entrado en ese proceso tan perverso que no puede bajar impuestos para dinamizar la economía porque no tiene tiempo, porque tiene la deuda inyectada en vena, porque este país se cae si no se pega el chute de deuda todos los santos días. Entonces, al final, lo que están es haciendo políticas más parecidas a las del PSOE que otra cosa, porque no tienen más remedio. Y entonces, al final, es una especie de muerto viviente que se tiene que pegar chutes todos los santos días de deuda y no puede hacer lo que, por un lado, prometió a sus votantes y, por otro lado, a lo que cualquier economista, y yo diría que cualquier persona medio avezada en economía, sabe que se tiene que producir justo después de una crisis, y es que el gasto social lo sustente la evolución económica, y no lo acabe sustentando directamente los impuestos. Cosa que sí que se hizo en otros tiempos y que ahora no se puede hacer por esto. Permíteme un detalle. Vicente, no necesariamente la reducción de impuestos significa una reducción de ingresos. Ni muchísimo menos. No, es muy probable, claro. Es muy probable que sí. Pero es un problema de timing, es un problema de tiempo. Al dinamizar más la economía. El problema es que pasa un año, pasa un año para la dinamización. Como estamos tan enganchados de deuda que tenemos algo así como el 144% del Producto Interior Bruto. Yo creía que era 100%. Sí, el 100% es la deuda que tiene suscrita el Tesoro, pero esto hay que meterle la deuda corriente de las administraciones, que supone otros 600.000 más. Es decir, que en estos momentos tenemos un volumen de deuda que somos dependientes. Pues parecido al italiano. Bueno, el italiano sigue teniendo un poquito más porque cuando hacen las declaraciones de deuda nadie cuenta la deuda corriente, pero esto es como si tú haces una empresa y solamente tienes en cuenta lo que tiene en créditos y no lo que tiene en crédito comercial. A ver, Vicente, tú tocayo. Iba a comentar yo una cosa, pero bueno, ¿me dejas a mí o no? No, vamos a ver, yo es que estoy básicamente de acuerdo en una cuestión muy importante. Y es que la deuda es el principal problema económico que tiene España en este momento. Primera cosa que estoy de acuerdo. Y segunda cosa con Daniel Matoses, en que rebajar los impuestos posiblemente supone incrementar la recaudación del Estado. Sí, pero no en tiempos, como dice Vicente. Bueno, eso ya es más discutible. Claro, pero yo creo que sería... Hay que desengancharse. Y la forma de desengancharse es como el toxicómano. Hay que pasar el mono. Entonces habrá que vivir con menos mientras dura esta... Fíjate de un detalle, habrá que gastar menos de lo que sea. Fíjate un detalle aquí que está... Perdona, Vicente. Claro, si estamos pero en la misma línea. El PP si tuviera mayoría absoluta. Pero como no la tiene, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pactar con todo el mundo... Es que es mejor pactar que no tener presupuesto. Pues el trastazo que se va a dar en las Bueno, pero es que está... Pero Vicentes, y ahora en plural... El gobierno no tenía más remedio que optar por esta vía. Como bien dice Daniel, nos metemos, lo he comentado anteriormente, pero estábamos ahí en el fragor de la discusión evidentemente muy positiva, faltaría más, que nos estamos metiendo en el primer semestre de 2018. No podemos permitirnos, por las magníficas razones que tú acabas de aportar, no podemos permitirnos el lujo de estar sin los presupuestos del Estado, porque la deuda nos come, pero también los tiempos que van determinados y partidas que van destinadas a ayuntamientos, comunidades autónomas y 10.000 historias más, se van a ver realmente ahogadas y asfixiadas y vamos a volver a recuperar problemas de antaño. Entre otras cuestiones, el pago de las administraciones públicas a sus proveedores, que yo me gustaría de verdad, y espero que cuando Vicente ostente nuevamente responsabilidades importantes públicas, realmente sea capaz de cumplir con la ley de morosidad, porque me consta que él lo ha sufrido en sus carnes como alcalde en su época. Pero yo le quiero hacer una reflexión a nuestro amigo Montañez para hilarlo también con vosotros. Volviendo al tema de la deuda que tú apuntabas, porque aquí ya lo he dicho anteriormente, pero lo vamos a recalcar. Hablamos de unos datos que nos aportan cómo la deuda va a caer al 97% teóricamente, sin contar lo que tú dices de otras administraciones públicas, por lo que el Estado presuntamente se va a ahorrar 2.200 millones en intereses. Por esto, como ya comentaba también, el Gobierno estima ante la Unión Europea que el pasivo se va a recortar en 2018 7 décimas más de lo que recogen los presupuestos. La pregunta es, si como tú bien dices, no estás recibiendo mayores ingresos, ¿cómo demonios vas a rebajar la deuda? Por el crecimiento del Producto Interior Bruto. Bueno, bien, pero supeditado a la propia inercia del PIB. No, ¿vale? Este es el problema. Espera, que termino. No. Con el otro apunte que nos da un indicador que tú lo has mencionado hace un rato y lo enlazo contigo y a continuación seguimos en este magnífico tiempo de análisis con Vicente y con Daniel. El otro punto de la cuestión es cómo el Ministerio de Hacienda, tu amigo Montoro,
prepara un aumento de los impuestos que van a gravar los carburantes, que esto, claro, evidentemente va a provocar un incremento en el coste de esta materia tan importante y un coste repartido en 9 comunidades autónomas diferentes. De hecho, el cambio consiste en la supresión del tramo autonómico, atención al detalle, tramo autonómico del impuesto especial de hidrocarburos, es decir, un impuesto directo que en estos momentos grava el litro de carburante con hasta 4,8 céntimos por litro, según el caso de cada comunidad autónoma. Es decir, que ahí tenemos un incremento de impuestos, lo llamemos como lo llamemos, y tú dices, y volviendo al punto anteriormente descrito de partida, sí, rebajamos deuda en base al incremento del PIB. Yo me atrevería a decir que en base al incremento al incremento a la propia inercia que lleva el PIB, más que en términos reales. El problema es que, mira, cuando uno hace estimaciones, las puedes hacer con un sentido puramente buenista, o las puedes hacer realistas, o incluso las puedes hacer de forma negativa, ¿no? Vamos a ver, él lo que está diciendo, y puede tener ciertas razones, que, oye, mira, si todo sigue igual y nosotros seguimos creciendo al 2,8 o incluso al 3%, sí. ¿De acuerdo? La deuda que nosotros tenemos, como crece nuestro Producto Interior Bruto, si nosotros mantenemos la deuda constante, se reduce, por tanto, frente al volumen del Producto Interior Bruto. Y eso supone que tengamos, en términos porcentuales, y eso supone que tengamos que hacer menor pago de intereses de deuda. Vale, perfecto, te la compro. Vale, desde pero ahí ahora bien. Aceptamos pulpo. Empiezo ¿por qué está subiendo ¿por qué quiere cargarse el tramo autonómico y subir los impuestos sobre los hidrocarburos? Por una sencilla razón. ¿Por qué razón? Porque el precio del petróleo está subiendo. Porque está subiendo. Y como el precio del petróleo lo está dijo subiendo, Fernando Martínez, ya no va a poder trasladar linealmente como estaba haciendo y no va a tener ese gran colchón que tenía en presupuestos anteriores. Sí, señor. Y lo va a tener que adaptar. Entonces, como lo va a tener que adaptar, ahora va a tener que subir. Empezó con los expertos que tenían que grabar el diésel, ahora con el tramo autonómico, y luego vendrán todavía más cosas. Pero es que hay otra perversión que tampoco le va a salir el número, y es que con un país con una dependencia energética como la nuestra, lo que le va a pasar es que la balanza comercial, que hasta ahora iba mejorando año a año, va a empeorar. ¿De acuerdo? Como quiera que va a empeorar, nuestro crecimiento en Producto Interior Bruto ya no se va a aproximar a ese 3,1%, sino que se va a reducir. ¿Hasta cuánto? Pues en torno al 2,8%. Pero siguen habiendo dos variables importantísimas, ¿vale? Uno es el precio del dinero, con tendencia al alza, y dos es aunque de momento la paridad euro-dólar. Solamente tenemos que ver lo fuerte que estamos frente al dólar, que no es una buena noticia desde el punto de vista económico. Otro detalle importante es, en primer lugar, son las comunidades afectadas por esta cuestión, por esta situación, son Andalucía, Murcia, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, las Islas Baleares, Cataluña y también Galicia. Dábamos el dato en la jornada de ayer sobre uno de los motores ahora mismo de la economía valenciana, que son las exportaciones. En el momento que sufrimos el incremento del precio del petróleo y estos gravámenes, automáticamente nos va a costar más trabajo exportar. Ahora, porque nos va a resultar más caro. No, pero a nosotros lo que nos está costando en estos momentos más exportar básicamente es por la fuerza del euro frente al dólar. Bueno, sí, también, pero el incremento del petróleo también nos afecta. Eso nos va a afectar en la medida en la que ya lo estamos viendo, que va a subir nuestra presión fiscal. En la medida en la que subamos nuestra presión fiscal, están incrementándose nuestros costes. Como los mercados tienen tendencia, que se ha impuesto en todo el low cost, no vamos a poder subir precios y por tanto vamos a mermar en competitividad. Venga, más lecturas. Vamos a mermar en beneficios empresariales, con lo cual al final es menos empleo. Es decir, es una pescadilla que se muerde la cola. Es decir, yo efectivamente, pero es lo que hemos dicho siempre, aquí lo necesario es hacer lo que sea, que algo se podrá hacer para no seguir incrementando la presión fiscal, sino todo lo contrario y bajarla. Pero el tema de los hidrocarburos, eso lo he oído alguna vez de mi amigo Vicente Montañez. Pero bueno, es posible que sea una de las soluciones que tienen que estar sobre la mesa, que yo no comparto, pero bueno, pero se puede racionalizar. No hace falta cortar por lo sano, a lo mejor racionalizando y eliminando duplicidades y reduciendo volumen de cada una de las administraciones autonómicas, incluso del Estado, sin llegar a cerrar, que además yo creo que hay cosas que son buenas, pero sí que hay que racionalizarlas. A partir de ahí, desde luego hay que hacer medidas económicas destinadas a la rebaja de la presión fiscal. Creo que en eso estamos todo el mundo de acuerdo. Del esfuerzo fiscal.
que es Del la presión esfuerzo fiscal de sí. renta per cápita, porque es que ahí Correcto, tenemos correcto. la mayor de toda Europa. Ese Claro, es que término nos adecuado, olvidamos efectivamente. que cuando hablamos en términos de presión fiscal es un término que no se vincula a la renta per cápita, pero es que aquí tenemos una renta per cápita muy baja porque ganamos poco dinerito. Entonces, claro, cuando esto lo hacemos, al final a nosotros nos cuesta mucho más que a un belga o que a un noruego pagar sus Vamos, impuestos. en definitiva, el dinero está mejor en los bolsillos de los españoles que en las arcas públicas, porque se mueve. Es lo que hemos pensado siempre y a partir de ahí, claro, es muy complicado el tema, pero habrá que hacerlo. Y habrá que algunos abordarlo hasta lo ahorran, cosa alguna que vez. las arcas públicas no hacen nunca. Daniel. Bueno, el tema de la fortaleza del euro con respecto al dólar también tiene efectos positivos, como por ejemplo que para aquellos que quieran viajar a Estados Unidos, pues el Pues, coste del turismo es muchísimo más Sí, pero económico. hay que reconocer tú evidentemente. además. se queda allí. Ese dinero se queda allí, pero es que si van a ir igual y el euro está fuerte, pues evidentemente los costes son... Pero tú que menores, además evidentemente. eres un gran conocedor, por ejemplo, del ámbito agroalimentario, sabes perfectamente que, claro, que ese aumento del petróleo y la paridad euro-dólar también al alza perjudica a nuestras Sí, exportaciones. bueno, yo creo que hemos estado escuchando desde hace unos cuantos años que teníamos viento de cola porque resulta que los intereses se habían ido al garete, que el precio del petróleo se había ido al garete Claro. y ahora pues Tipos lo de que, interés lo y- que toca y el es petróleo. pues vivir una realidad que ya la hemos estado viviendo con anterioridad muchísimo tiempo, no con los tipos de interés al 18% que han llegado a estar en este país hace 25 años, sino a unos niveles del 3, del 4%, que es algo pues que nosotros celebramos cuando del 18 bajamos al 3 o al 4 porque entramos en la moneda única. Y con respecto al precio de los hidrocarburos, es curioso también, porque cuando vas por Centro Europa y por no Centro Europa y tal, yo no he visto en ningún país los hidrocarburos y más baratos que en España, en ninguno. Pero no hablo ya solamente de Francia, de Alemania, no, hablo de Rumanía, de Eslovenia, de Croacia, que son países que no tienen una economía tan potente como la española, pues los hidrocarburos no están más baratos que aquí. Portugal los tiene bastante más caros, por ejemplo. No, en general casi todos, yo creo que casi todos. Y con respecto a los impuestos, pues decir que yo siempre he pensado que es mejor recaudar muchos pocos que no concentrarlo todo en... Era mucho mejor, recaudar muchos pocos que no centrar la recaudación en unos pocos nada más. Porque si te fallan esos pocos, la economía se va a hacer puñetas. Si tú recaudando, o sea, teniendo, mejor dicho, un gravamen impositivo mucho más razonable e inferior a la gran presión que existe en estos momentos, es probable que hubiera muchísima más gente que tuviera que tributar, tributando menos, y al final recaudarías más. Esa creo yo que debía de Lo que ser pasa es que hay una jugada, la política Dani, económica. hay una jugada y después es curioso Ajá. que partidos de derechas pues en un momento determinado aplican teorías económicas keynesianas y otros progresistas es una gran pues, teorías reflexión. económicas de la Escuela de Chicago. Es decir, que ahí se montan una empanada mental Muy buena con reflexión, políticas Dani, muy buena expansivas, reflexión. con otras no expansivas, en fin, que hace falta más profesionalidad, más conocimiento de lo que se tiene entre manos y más responsabilidad a la hora de que las actuaciones políticas se centren exclusivamente en el interés general y en mejorar la vida de los ciudadanos. Vicente, Montañez o Ibor. No, Ibor. No, Ibor no tiene nada más que añadir. El maestro ha dicho, vamos a hacer la cátedra. Yo creo los que maestros. efectivamente es así. Es que la realidad, la realidad, ahora estamos hablando de los presupuestos. El presupuesto es la pieza más importante, pero no la única para sacar adelante la economía del país. Bueno, ya, pero es una es pieza un muy elemento importante, pero digo yo, vital. no la única. Estoy convencido que no. Hay otras medidas que se pueden aportar de manera extra presupuestaria y que son importantes. Bueno. Yo quería, por último, para aportar algo, Sí. Nos quedan creo que minutitos. otra de las alternativas que debería de tener el arrojo suficiente el Partido Popular en estos momentos es empezar a gravar sobre aquellos, y ahora fijaros que casi me voy a poner la coleta y de morao, sobre aquellos que realmente más beneficio han sacado en la crisis. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque mientras que en este país las rentas del capital
han crecido en torno a un 9% en el último año. Los salarios y, como consecuencia, todo aquello devengado de los salarios tan solo ha subido en torno a un 1,6%, un 1,5%. ¿Esto qué quiere decir? Que debemos de modificar la fiscalidad para empezar a trasladar parte del estado del bienestar sobre las rentas del capital. Es decir, que a lo mejor, en vez de seguir grabando los hidrocarburos, alguien debería de empezar a plantearse grabar las rentas del capital, que por otro lado salen bastante bien paradas en España, para intentar pagar todo esto que no se puede seguir trasladando sobre los... Y acabar con los paraísos fiscales internos, porque es que en España no hace falta irse a Gibraltar ni a Luxemburgo. Rápido, Daniel, que nos vamos. Pues en función de la comunidad en la que vives, tienes una carga impositiva distinta. No es lo mismo vivir en Madrid que vivir en el País Vasco, que vivir en Navarra, que vivir en Valencia. O que heredar en Madrid, ¿no? O que heredar en Madrid. Eso es una gran barbaridad. Vamos a tocar ese tema en próximos programas porque es francamente interesante. Recordarles a nuestros consumidores y, por tanto, conductores valencianos que nos va a costar más el precio de los carburantes. Incremento del 4,8%, como decimos, 4,8 céntimos por litro. Gracias a Daniel Matoses, a los dos Vicentes Ibori Montañez, a Marta Rodríguez y Antonio Herrero. Mañana, recuerden, Ciclo Empresarial de 8 a 9. Antes, ese programa de gestoras conducido por Laura Blanco desde Alicante entre las 6:30 y las 8 de la tarde. Así que les esperamos, pero un poquito más tarde de lo habitual y de 9 a 10 en CV Radio. Adiós y, por cierto, hablaremos de turismo.